Carlos el Temerario tenía ideas muy modernas con respecto a los derechos y deberes de los soberanos hacia sus súbditos, pero en su política aventurera se descubre más de un rasgo del viejo feudalismo. De carácter arrebatado, nunca manifestó su impaciencia. Carlos el Temerario era ante todo un diplomático. Sus súbditos se mostraban muy poco favorables a su política lotaringia, que para ellos se traducía en onerosos impuestos. No obstante, cada vez que Luis XI le dejaba tiempo disponible, Carlos se preocupaba de la prosperidad de los Países Bajos, buscando mercados exteriores. Protegió los mercados interiores, creando derechos de aduanas, ayudó a las industrias locales y dio apoyo ilimitado a cuantos fundaban telares o introducían nuevas industrias, creó ferias y mercados y democratizó la justicia. El halcón y la araña. Pero Luis XI, llamado la araña universal, se entretenía en tejer incansable la tela en que debía caer su impetuoso enemigo. Puso en juego sus recursos militares y aún más todas sus reservas económicas. Desde 1470 había concebido el proyecto de reducir los Países Bajos por hambre. A unos nobles que le solicitaron libertad de comercio con el norte respondió: considerando que los países de Holanda, Zelanda y Flandes tienen gran necesidad de trigo, el rey no quiere que sus súbditos vendan, ni que vayan a vender trigo o vino al país del señor de Borgoña, para que dicho país tenga motivos de queja contra el señor de Borgoña. En efecto, la escasez de cereales panificables no tardó en provocar una situación crítica en provincias tan ricas como Flandes, Brabante, Holanda o Zelanda. Si a ello se añade las incesantes incursiones de los corsarios de Luis XI contra los pescadores de arenques, la promulgación de tasas muy elevadas sobre las mercancías procedentes de los estados borgoñones y la cesión de privilegios excepcionales a las ferias de Caen, Rouen y Lyon, se comprenderá fácilmente que los Países Bajos de Carlos el Temerario estuvieran amenazados de muerte a causa de la inteligente política económica de Luis XI. Por su parte, el duque de Borgoña, al conducir sus ejércitos a Neuss sobre el Rin y después a Suiza, buscaba en definitiva romper el bloqueo y crear salidas económicas por las vías comerciales del Rin y del Ródano. He aquí una interpretación bien distinta de la estampa romántica que nos lo pinta como un aventurero de ambiciones desmesuradas, provocando las más desatinadas batallas por el placer de satisfacer su orgullo. Atacado por los suizos, el duque de Borgoña no hizo más que defenderse, pero en lugar de preparar con cuidado sus planes, se dejó llevar de su temperamento rencoroso y se obstinó en multiplicar sus objetivos. El desastre de Granson 1476 significó una primera advertencia, pero no la atendió. Sobreestimando peligrosamente la combatividad de sus tropas, intentó en vano el asedio de Morad, Murten. Granson es una localidad sita en el cantón de Vaud, a la orilla occidental del lago de Neuchâtel. En el cantón de Friburgo se halla Morat o Murten, en la ribera oriental del lago de su nombre. Todavía conserva sus murallas y sus torres. Ambas batallas fueron decisivas para la independencia de Suiza y la reafirmación de la Confederación Helvética. Asustados, los flamencos le suplicaron que dejara pasar la borrasca, negociase y se reintegrara a los Países Bajos. Él rehusó escucharlos. La consecuencia fue el desastre de Nancy. En enero de 1477 una violenta batalla se desarrolló junto a los muros de la ciudad. 2 días más tarde se hallaba el cuerpo del duque sobre el hielo, medio devorado por los lobos. Luis XI había esperado con paciencia que Carlos el Temerario corriese su última aventura. Enseguida sus tropas invadieron Borgoña y el ducado fue anexionado a Francia. La araña había vencido al halcón. Luis XI y los nuevos tiempos. Hemos aludido ya a Luis XI, figura que requiere más detenido estudio. El vencedor de Carlos el Temerario era de aspecto poco impresionante. Se le reconocía con facilidad por su nariz gruesa y torcida, sus piernas flacas y su porte desmañado. Luis XI continuó y terminó la obra de su padre, creando las bases definitivas del Estado francés. Dio expresión política al sentimiento nacional despertado durante la Guerra de los 100 Años. Consiguió la reforma política y acabó quedándose con todo el poder, e hizo reinar una sola voluntad en Francia, de Bretaña a Borgoña y de Picardía a Gascuña. En el curso de su larga lucha, en que actuó a menudo con astucia, puso fin al desorden y a las disensiones reinantes a fines de la Edad Media. Su meta era la monarquía absoluta, y sabía muy bien cuánto debía hacer para lograr el bienestar de la nación. Paz, orden y dinero ante todo. Juzgaba que sólo el poder absoluto permitía dar a sus súbditos el mejor nivel de vida posible,
escuchaba atento la voz de su pueblo y recorría sin cesar las diferentes regiones del reino. Los embajadores extranjeros, obligados a seguirlo en sus desplazamientos para obtener audiencia, se asombraban al verle aposentarse en los más modestos albergues entre gente de todas las clases sociales. Se interesaba por todo, alentaba en particular la agricultura, el comercio y la industria minera y se ocupaba en persona de las cuestiones referentes a política urbana e higiene pública. Con razón se le ha llamado el primer rey ciudadano. Con respecto a las potencias extranjeras, Luis sabía mostrarse alternadamente flexible o intransigente. No solo en su reino, sino también en el exterior, tenía sus observadores que le informaban con regularidad. La diplomacia francesa moderna hallaría en él un precedente de las representaciones organizadas. A medida que pasaban los años, su temor a sufrir atentados se hizo obsesivo. Tenía motivos para temer por su vida. Los nobles arruinados lo odiaban y entre los burgueses y agricultores abrumados de impuestos el descontento iba en aumento. En su tiempo hubo cronistas que se hicieron eco de las crueldades a que se dedicó. Hubiérase dicho que los árboles de sus parques solo le servían de horcas. Apoyado en el brazo de su verdugo, se paseaba con agrado en sus últimos días por aquellos lugares que la gente del contorno llamaba el jardín del rey Luis. A pesar de sus extraordinarias precauciones, Luis se defendió en vano de las acechanzas de la muerte. En agosto de 1483 fue abatido por una dolencia de la que ya no se repuso. Tenía entonces 70 años. Para sus contemporáneos su muerte significó un alivio. Solo la posteridad ha justificado su obra política. De una Francia medieval hizo un Estado centralizado según un patrón renacentista. Burguesía y fortalecimiento regio en España. No solo Francia se zafó entonces del atolladero feudal en el que el ataque inglés la sorprendiera encallada, sino también Castilla. La guerra civil entre Pedro I y el Trastámara habían dejado a ese reino la misma estela nefasta que en territorio galo las disensiones entre Plantagenet, Armagnac y Borgoñones. Ruina de la nobleza, bandidos por doquier, relajamiento de las costumbres, en su lucha por robustecer el Estado y el bien común frente a todo ese disparate anárquico de intereses centrífugos, no hallaron los reyes mejores compañeros de ruta que las ciudades, a las que, otorgando, por ejemplo, el título de nobles y muy nobles, procuraron elevar al mismo rango que la nobleza rural. Esos mismos burgos y demás comunidades de Castilla que después, en 1519, iban a oponerse con las armas a la importación de consejeros reales, prestaron durante el siglo XV evidente apoyo a la consolidación del poder monárquico. Dos manifestaciones de ello, la cooperación entusiasta de los burgueses al restablecimiento del orden público y los intentos del Tercer Estamento por liberar el antiguo patrimonio real de vínculos feudales y de dotar a la casa real de rentas suficientes. Lo primero quedó de manifiesto en la creación de destacamentos policiales llamados Hermandades de Castilla, lo segundo en las Cortes de Toledo, que merecen ser ilustradas a continuación por la pluma del mejor de los cronistas góticos, Fernando del Pulgar, en su Crónica de los Reyes Católicos. El propio lector podrá sacar interesantes conclusiones de las Cortes que se hicieron en Toledo. En este año siguiente del señor de 1480 años, estando el rey y la reina en la ciudad de Toledo, acordaron de hacer cortes generales en aquella ciudad, y enviáronla notificar por sus cartas a la ciudad de Burgos, León, Ávila, Segovia, Zamora, Toro, Salamanca, Soria, Murcia, Cuenca, Toledo, Sevilla, Córdoba, Jaén, a las vilas de Valladolid, Madrid y Guadalajara, que son las 10 y 7 ciudades e villas que acostumbran continuamente enviar procuradores a las cortes que facen los reyes de Castilla e de León. Asemesmo vinieron a aquellas cortes algunos prelados e caballeros del reino, entendieron luego en restituir el patrimonio real que estaba enajenado de tal manera que el rey y la reina no tenían tantas rentas como eran necesarias para sostener el estado real del príncipe e infantas, sus fijos, porque el rey don Enrique lo había enajenado en el tiempo de la división pasada que hubo con su hermano el príncipe don Alonso. Y este enajenamiento de las rentas reales se hizo en muchas maneras. A unos se dieron maravedís, de juro, de heredad, para siempre jamás, por les hacer merced en enmienda de gastos. Otros los compraron del rey don Enrique por muy pequeños precios, porque la muchedumbre de las mercedes de juro de heredad que se habían fecho los puso en tan pequeña estimación. Sobre esta materia, los procuradores del reino suplicaron al rey y a la reina que mandasen restituir las rentas reales antiguas a debido estado, porque no lo haciendo, de necesario le
era imponer otros nuevos tributos e imposiciones en el reino, de que sus súbditos fuesen agradados. Otrosi le suplicaron que mandasen reducir a su corona real las ciudades, villas e lugares que en los tiempos pasados el rey don Enrique había dado, e revocar las mercedes que de ellas habían fecho, porque decían ser dadas por necesidad de las guerras, en que le habían puesto algunos caballeros, e no por leales servicios que hubiesen fecho. Pero no se acordaban en la forma como se debía hacer, porque estos maravedís de juro de heredad estaban repartidos por grandes señores del reino, por otros, prelados y caballeros y escuderos, e iglesias e monasterios, otras personas de todos estados. El voto de algunos era que debía hacer revocación general de todas las mercedes juro de heredad. Otros sí decían que si se hiciese renovación general no sería cosa justa, porque algunos las habían habido por servicios que habían fecho o por otras cosas justas. Al rey a la reina y escándalo en el reino. El rey y la reina, oído el voto que dio el cardenal, los otros caballeros prelados del reino mandaron que cada uno de los que tenían mercedes de juro de heredad diesen informaciones por escrito de las causas por donde las habían habido. Por consejo de este religioso, fray Fernando de Talavera, quitaron todas las mercedes de juro de heredad de merced de por vida que el rey don Enrique había dado en aquellos tiempos. En aquellas cortes de Toledo, en el palacio real donde el rey y la reina posaban, había 5 consejos en 5 apartamentos. En el uno estaba el rey y la reina, con algunos grandes de su reino, en otros de su consejo, por entender en las embaxadas de los reinos extraños que venían a ellos, y en las cosas que se trataban en corte de Roma, con el Santo Padre, con el rey de Francia, con los otros reyes, para las otras cosas necesarias de se proveer por expediente. En otra parte estaban los prelados doctores que eran diputados para oír las peticiones que se daban, proveer dar cartas de justicia, las cuales eran muchas de diversas cualidades. Otros sí, en ver los procesos de los pleitos que ante ellos pendían, determinarlos por sentencias definitivas. En otra parte del palacio estaban caballeros doctores naturales de Aragón, del Principado de Cataluña, del Reino de Sicilia, de Valencia, que veían las peticiones demandas todos los otros negocios de aquellos reinos, y estos entendían en los expedir, porque eran instructos en los fueros costumbres de aquellas partidas. En otra parte del palacio estaban los diputados de las hermandades de todo el reino, que veían las cosas concernientes a las hermandades según la ley que tenían. En otra parte estaban los contadores mayores oficiales de los libros de la facienda patrimonio real, los cuales hacían las rentas, libraban las pagas mercedes otras cosas que el rey y la reina hacían, determinaban las causas que concernían a la facienda patrimonio real. De todos estos consejos recorrían al rey y a la reina con cualquier cosa de duda que ante ellos crecía. Las cartas y provisiones que daban eran de gran importancia, firmaban en las espaldas los que estaban en sus consejos, y el rey y la reina las firmaban de dentro. Otros sí, los 3 alcaldes de su corte libraban fuera del palacio real las querellas y demandas civiles y criminales que entre ellos se movían y entendían en la justicia y sosiego de la corte. Y en esta manera el rey y la reina tenían repartidos sus cargos y proveían en todas las cosas de sus reinos. La guerra de las 2 rosas. Enrique VI de Lancaster, la guerra civil. Los reveses experimentados por los ingleses hacia el final de la guerra de los 100 años fueron muy dolorosos. El pueblo se sintió profundamente humillado. Los ministros del rey no hallaron fácil tarea. Al morir el duque de Bedford en 1435, su hermano, el duque de Gloucester, empuñó las riendas del gobierno hasta caer víctima del descontento que su política provocara en el país. Encarcelado en 1447, murió poco después en circunstancias misteriosas. Su sucesor, el duque de Suffolk, solo se mantuvo en el poder hasta 1450. El duque de Somerset le sucedió, pero su gobierno fue menos sólido y aún menos honorable. Desde 1453 sus adversarios intentaron eliminarle y 2 años después pereció en el campo de batalla. El joven Enrique VI, príncipe amable y bondadoso, veía con horror desaparecer a sus consejeros uno tras otro de manera violenta.